Como cuento en este canal, cuando llegamos a México hubo muchas cosas nuevas. He hablado del tamaño de la ciudad, estoy preparando algo sobre el tema del tráfico. Otro tema interesante es la velocidad de la ciudad. Pero entre todo, hubo una palabra que nos descolocó por completo: contingencia. La primera vez que la escuché fue una mañana normal. Teníamos poco tiempo en Ciudad de México. No teníamos carro y para llevar a mi hija al colegio decidimos tomar un taxi. Al salir, en el sitio no había ninguno. Y en otro video hablaré, entre otras cosas, de los sitios de taxi. Así como tampoco había en la calle, que de hecho estaba extrañamente vacía. Pregunté. La respuesta fue casi automática: es que hay contingencia. Yo me quedé igual. ¿Contingencia qué? En mi cabeza esa palabra era técnica, era gestión de proyectos, era un plan de respaldo, era algo que activas cuando algo falla. Pero aquí parecía que la ciudad entera estaba actuando diferente por una palabra que yo no entendía. Y ese fue uno de los primeros choques culturales con algo que jamás había vivido. En Venezuela nunca escuché que alguien dijera: no salgas hoy, el aire está mal. Aquí sí. Descubrimos que había días en los que la recomendación oficial era no hacer ejercicio al aire libre, no sacar a los niños, no exponerse demasiado. Eso fue impactante porque uno no piensa en el aire. El aire simplemente está, hasta que deja de ser invisible y empiezas a notar cosas. El cielo se ve distinto, hay una especie de neblina que no es neblina y que aprendí que algunos llaman la nata, te pican los ojos, te duele un poco la garganta. Y entiendes que la contingencia no es una palabra administrativa, es una alerta. Es la ciudad diciendo: estamos respirando mal. Después vino la siguiente etapa. Ya teníamos coche y entonces apareció otro universo completamente nuevo. La verificación, el holograma, el engomado, el cero, el doble cero, el color del sticker, el último número de placa. Y luego escuchas: hoy no circula, hay doble contingencia, los cero tampoco salen. Para alguien que viene de otro país, esto es surreal, porque uno asume que tener coche significa movilidad. Aquí no necesariamente. Aquí tener coche significa entender reglas ambientales. Y ahí es cuando empiezas a comprender algo más profundo. La contingencia no es castigo, es control. Control de emisiones, control de daño, control de algo que, si no se regula, afecta a millones. Pero la historia no se queda en lo personal. En mi línea de trabajo, donde coordinamos equipos operativos en campo, la contingencia no es solo un tema ambiental, es un tema logístico. Cuando a un técnico no le toca circular, el problema no es solo que no puede usar su coche. Es que hay servicios que cumplir, clientes esperando, rutas planificadas, tiempos comprometidos. Y entonces la contingencia se convierte en un factor de planificación real. Toca redistribuir rutas, mover técnicos, reorganizar agendas, optimizar los recursos disponibles. Y eso, cuando tienes varios equipos en la calle, no es trivial. Una doble contingencia puede alterar completamente la programación de una semana. Lo que empezó como una palabra extraña se convirtió en una variable operativa. Y luego está el aprendizaje personal, porque además de entender el sistema, tienes que cumplirlo. La verificación no es opcional. Tiene fechas, tiene ventanas específicas y si se te pasa, multa. Y no son multas simbólicas, son multas que duelen. A nosotros nos ha pasado. Por desconocimiento primero, por descuido después. Y ahí entiendes que no basta con saber que existe la contingencia. Tienes que integrarla a tu calendario, a tu presupuesto, a tu manera de organizarte. En Venezuela también existía algo llamado día de parada, pero era por volumen, era por tráfico, era para descongestionar. Aquí es diferente. Aquí no se trata solo de cuántos carros hay, se trata de qué están emitiendo. Se trata de una ciudad construida en un valle, una ciudad rodeada de montañas. El aire no circula igual y cuando se estanca, se queda. Y cuando se queda, lo respiras. Esa fue la gran diferencia conceptual. No era logística, era salud pública. Y lo que más me impactó no fue la restricción, fue la conciencia. Que existe una palabra cotidiana para algo que en otros lugares ni siquiera se mide. Que la gente revise el índice de calidad del aire antes de salir. Que haya aplicaciones que te dicen si hoy es buen día para correr o no. Eso cambia tu percepción, te hace más consciente del entorno, te obliga a pensar que no todo crecimiento urbano es gratis y que la infraestructura tiene límites. Migrar no es solo cambiar de país, es cambiar de conceptos.
Hay cosas que uno jamás tuvo que pensar hasta que las vive. Y la contingencia fue una de ellas. Una palabra que yo asociaba a proyectos, a matrices de riesgo, a planes B, y aquí aprendí que puede significar algo mucho más básico. Puede significar la ruta que un técnico no puede cubrir. Puede significar una multa inesperada. Puede significar reorganizar una operación completa. Y puede significar algo todavía más simple: la calidad del aire que respira tu hija camino al colegio. Y cuando lo ves desde ahí, deja de ser técnica, se vuelve personal. Hoy cada vez que escucho hay contingencia, ya no me suena raro. Me suena advertencia, me suena planeación, me suena ciudad grande, me suena responsabilidad colectiva. Y sobre todo, me recuerda que migrar no solo cambia tu dirección, cambia tu manera de entender el mundo.